momento de seguir. Más o menos es una lista interna. Entonces, el caso por una secuela circunstancial por una tele, en la cual se han instalado los objetivos vulnerables. Estos objetivos ingresan a la vía respiratoria. El paciente ya recibió su tratamiento, está ya, digamos, recuperado, pero le ha quedado un hueco dentro del pulmón, ¿no? Ese hueco dentro del pulmón puede albergar otros parásitos, escombros. Uno de los que más interesa es el artertículo que está en la piel. También depende, digamos, del estado inmunológico, ¿no? Pero tener una cavidad, un hueco vacío dentro del pulmón puede entrar cualquier cosa. Y una de las lesiones que más frecuentemente afecta a los pacientes es este hongo, que ingresa y poco a poco va creciendo hasta que ya ocupa y forma una masa dentro de esa cavidad, ¿no? Entonces esta masa, ¿qué va a hacer? No solamente va a estar en ese ciclo, sino también por el mismo movimiento respiratorio, por la misma circulación y estructura que tiene el pulmón, puede ir a otro lado, no está solo en un solo lado, puede ir, meterse a otra área y producir una reacción granulomatosa, ¿no? Y de esa manera el paciente se va complicando y cada vez va teniendo más clínica. Al inicio va a aparecer un cuadro de una bronquitis crónica, de la tos, empieza a tener expectoración, y como ya es un paciente que tiene una secuela, como que, digamos, como que es como si le estuviera volviendo el cuadro, ¿no? Va a hacerse ver, se hace un BK, que cuando sale negativo para la tuberculosis, porque no es el que le está causando, no es otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa? Le dan tratamiento supuestamente de reinicio, baja la tos, baja la expectoración, pero el hongo no sale. ¿Qué se tiene que hacer en estos casos? El tratamiento médico no resulta, ni con fluconazol, que digamos ya es un antibiótico ya más potente, no sale. ¿Qué tienen que hacer? Le tienen que sacar el pulmón a los pacientes, ¿no? Para que le lleguen a sacar, generalmente son pulmones que prácticamente tienen ya bastante compromiso, no tienen áreas de fibrosis, tienen, ¿cómo se llama? Hay una disminución de los espacios alveolares, los bronquios tienen componentes inflamatorios, entonces es un pulmón muy complicado, digamos, de que pueda retornar a su normalidad, su homeostasis. En estos casos, generalmente cuando llegan al hospital vienen ya referidos de otros centros donde ha fracasado el tratamiento médico, no responden, son pacientes venidos a menos, ¿no? Y la edad varía. En el hospital tenemos pacientes desde niños de 7 años, ¿no? A los que se les saca todo el pulmón o se les saca medio pulmón, ¿no? Porque tienen lesiones. No solamente son las secuelas de la tuberculosis, sino también tienen quistes y latinos, ¿no? Ustedes saben que en el campo, en la chacra, los pacientes tienen la costumbre de comer las vísceras de los animales, ¿no? Y a veces comen las vísceras mal, no están bien cocinadas, y de esa manera también ingresan los huevos de las larvas de parásitos, entonces desarrollan el quiste latínico, ¿no? Como también pueden desarrollar, digamos, la perfidosis. Pero la perfidosis se da más en personas ya mayores, ¿no? En cambio, el quiste latínico le entra desde que es niño. Ambas lesiones destruyen el pulmón. Los pacientes que tenemos en el hospital a veces encontramos en un solo paciente TB, aspergillosis y tiene su quiste latínico, tiene 3 cosas al mismo tiempo. Entonces, la laminita que estamos viendo corresponde a un paciente que nos decía más o menos creo que de 32 años, un paciente que vino al hospital con una secuela, y cuando nos llegó todo el emitórax, veíamos un emitórax que más o menos medía unos 15 centímetros, un poco casi la mitad de lo que es el tamaño normal de un pulmón, ¿no? Tenía un aspecto hepatizado, duro, cuando se hacía, digamos, la compresión, ya no salía lo normal, que es agua y espuma, ¿no? Porque los pulmones tienen espacios vacíos donde está el aire, entonces eso, cuando está normal el paciente no tiene nada, sale como unas burbujitas, cuando nosotros ajustamos un pedacito del pulmón, ¿no? Y sale agua porque también hay agua en los espacios superficiales. Eso
intestino y tenía un aspecto bien fibroso, incluso desde la pleura. Cuando lo cortamos, llegamos a ver esa cavidad, ¿no? Aparecía más o menos al tercio medio, una cavidad conteniendo un material de aspecto fecaloide, una material más o menos pardo, casi similar a las heces, por eso se le llama de aspecto fecaloide, porque se desarma todo, ¿no? O sea, no es consistente. Es como si pusiéramos un poco de tierra, un hueco más o menos así es. Nosotros retiramos ya esos característicos de unas perfilosis o un micetoma, también le llaman, micetoma pulmonar, ¿no? Y en los cortes histológicos que se hace, ¿qué esperamos encontrar? Ese pulmón que está pequeño, fibrótico, a veces está bien oscuro, duro, lo que tiene es edema, tiene congestión, ya es un pulmón que no ventila, ¿no? Ahora, es lógico, a un paciente tampoco no le van a sacar así nomás el pulmón, ¿no? Previamente le hacen estudio, aparte de su placa le hacen espirometría para ver si ese pulmón todavía puede, digamos, hacer intercambio gaseoso, ven, digamos, la fuerza, la capacidad de ventilación, si sus riesgos ya pueden, digamos, servirle durante más tiempo al paciente. Si ven que, digamos, el parénquima pulmonar está fibrótico por todas las pruebas y exámenes que les hacen, generalmente lo que la conducta es hacer la electomía de todo el área que esté comprometida, ¿no? Entonces, así nos llega pulmones, o a veces nos llega, digamos, lóbulo superior, medio, donde haya la lesión. Entonces, a la histología, ¿qué es lo que nosotros tenemos que quitar? ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? Si tenemos, digamos, la presunción diagnóstica de que es un micetoma, una esterquilosis, tenemos que buscar al óvulo, ¿no? Como sabemos que esto se va a ubicar en un área fibrosa, en un área calcárea, vamos a tener que buscar esas áreas de fibrosis. En esta imagen, en esta vista panorámica del TSX, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo algunos espacios alveolares, por ejemplo, acá. Este es un espacio alveolar. Acá tenemos otro espacio alveolar. Acá también hay otro. Niveles completos no se ven todos los espacios, se ven parte de la pared. Acá se ve un pedacito de una pared, acá también un pedacito de otra, acá igual. Pues acá todavía podemos reconocer que esto es pulmón. ¿Qué más nos ayuda, digamos, a reconocer esto es obviamente pulmón, las áreas de antracosas? Acá ustedes están viendo unas áreas grises, oscuras. ¿Qué significa flujo de pulmón dentro del pulmón? Que a veces se queda así para toda la vida, rodeadas por áreas de fibrosis, lo que estamos viendo. Vamos a otra área, por acá también hay pigmento, carbón, y así en diferentes áreas vamos a recorrer la máquina y vamos a encontrar esas áreas grises, negras. Pues ya más o menos nos estamos orientando de eso corresponde al pulmón. Estamos viendo que los espacios alveolares están modificados, la arquitectura del pulmón está modificada, está alterada. No estaríamos vacíos los espacios alveolares, sino están ocupados por una parte, vean, este material rosado, está ocupado casi la mitad, por el 40% de este espacio alveolar, y el resto vemos en la piel. Entonces acá estamos viendo edema, y este es pulmonar. El edema, como sabemos, va a ser la salida del líquido con proteína. Por eso tiene ese aspecto como si hubiéramos pintado con una capita bien suave, neadosadita dentro del espacio alveolar y material. Acá veo edema, justo por acá también hay otra área con edema, acá también otra área con edema, por acá, con diferentes áreas. Estamos viendo que al mismo tiempo los dos pacientes tienen áreas de hemorragia y áreas de edema. Será una coordinación. En estos pacientes podemos tener que solo sea edema, por ejemplo, un ganglio difuso, un edema de altura, un edema como una causa cardiogénica, porque si nos acordamos el edema va a tener una causa de un origen cardiogénico y un origen que no es cardiogénico. Entonces, dependiendo de ese origen también van a ser las características. Pero el caso ya les estoy poniendo es un paciente que ha tenido un problema infeccioso, le ha quedado una secuela y ahora de esa secuela está teniendo otra lesión. Aparte también tenemos que
tuberculosis no está en un foquito, está distribuida en todo el pulmón y todas las áreas que estén lesionadas, que tengan necrosis gaseosa, sea un puntito chiquito que para nosotros nos parece una cosa chiquita, eso se va a cicatrizar. Paciente al recibir el tratamiento básico, o sea, todos esos puntitos, esas áreas que nosotros podemos hasta con una debilidad que tiene distribuido por diferentes partes del material gaseoso van a cicatrizar. Por eso que estos pulmones por todo lado tienen áreas de fibrosis. En ese pulmón que tiene áreas de fibrosis también va a hacer que tenga menos capacidad ventilatoria, no tenga la misma cantidad de bronquios, de espacios alveolares, de sacos alveolares que una persona normal, ¿no? Entonces, eso también va a hacer que el paciente ya tenga dificultad. Y clínicamente, ¿cómo lo vamos a ver eso? El paciente va a tener dificultad para hacer sus actividades, no va a poder subir gradas, no va a poder hacer ejercicio porque se cansa, su pulmón no tiene esa respuesta que digamos se requiere cuando una persona hace ejercicio que mide ese aire que va a el resto de nuestro cuerpo oxigenarse, ¿no? Entonces en ellos no pasa eso, su capacidad ventilatoria está reducida, entonces los pacientes se limitan en sus actividades, no pueden hacer las cosas normales porque tienen pocos espacios alrededor. Entonces esos pocos espacios vean cómo están incluso ya alterados, no son normales, no es esa imagen de malla que nosotros veíamos, ¿no? Si recordamos nuestra histología, un pulmón es una estructura que va a tener espacios alveolares, va a tener como unos huecos, como una malla. Esos espacios alveolares tienen neumocitos 1 y neumocitos 2. Entre paredes están los capilares alveolares, que son los de la lista de intercambio gaseoso, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros nos acordamos, las vías respiratorias eran vías de conducción y vías de intercambio gaseoso, ¿no? Entonces la tráquea, los bronquios, primarios, principales, primarios, secundarios, terciarios, hasta ese nivel ingresa el aire, ¿no? Ya a nivel del alveolo va a ser el sitio donde hay el intercambio gaseoso. Entonces, todo tiene que estar vacío. Ese vacío nosotros lo vamos a ver en el hueco. Cada huequito va a ser un alveolo. Entonces prácticamente todo el pulmón es como una malla, como un tour. Esa es la imagen que nosotros tenemos, ¿no? Y en medio de ellos estamos viendo a los bronquios. Los bronquios tienen el epitelio respiratorio, tienen un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudocertificado y tienen cilios. Entonces eso lo vamos a ver. Los bronquios principales se dividen, ingresan a cada pulmón, se dividen para cada bronquio hasta, digamos, el bronquiolo ya terciario, donde ya el epitelio se va haciéndose cúbico, ya no son células cilíndricas altas, sino ya se cambia el epitelio cúbico y empiezan a aparecer las células de clara, ¿no es cierto? Y luego tenemos ya los sacos alveolares, vamos a tener los alveolos donde tenemos neumocitos y el epitelio es plano, ¿no es cierto? Entonces, eso tenemos que recordar para poder, digamos, ubicarnos y ver, este pulmón ya no tiene esa malla normal, ya no tiene espacios aéreos vacíos, sino lo que estamos viendo que esos espacios están ocupados ya por el edema y también por esa gran cantidad de máquinas que han salido fuera de los vasitos. Puede ser de los vasitos que están a nivel de las paredes alveolares o de vasos también que están adyacentes. Vemos un pulmón en el que ya no estamos viendo los espacios alveolares, estamos viendo parte de ellos ocupados por edemas, por áreas hemorrágicas. Acá vemos un vasito grande, lleno de matías. ¿Qué más estamos viendo? Estamos viendo que en medio de todo esto también hay componentes inflamatorios. Estamos viendo algunos linfocitos, por acá también más uno, por acá están infiltrando de forma difusa, y así lo vamos a ir viendo en diferentes áreas. Entonces ya más o menos nos estamos ubicando, cómo estamos viendo y cómo estamos encontrando el pulmón, ¿cierto? Susan, ¿le puedes dar mayor aumento? Pues ahorita vamos a recorrer para que ustedes vean cómo en realidad se ve un pulmón, ¿no? Miren, acá es fácil de poder identificar los términos de Matías. Esto es fibrina. Acá tenemos acá edema. Ese material proteína asociado con proteínas que se va que sale del intestino y de los vasitos, vamos a llevar en medio de los alveolos. ¿Por qué ven ustedes acá estos huequitos?
grasa. También sale líquido. Vamos a ver así. Acá igual, en medio del dedo estamos viendo esta sangre clara, ¿no? Y el resto de matices. Acá vemos un vasito. Y esta sale, por ejemplo, acá que ven aquí medias rosaditas, ya son áreas de fibrosis. Acá ven, por ejemplo, como una trama. Acá tenemos un fibroblasto, acá hay otro fibroblasto. Estos fibroblastos producen colágeno. Nos van a producir también áreas de fibrosis. ¿Qué más estamos viendo? Estamos viendo componentes inflamatorios dispersos. No siguen, digamos, un patrón, no están a diferentes niveles. ¿Qué estamos viendo acá? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 centímetros. Esto, por ejemplo, es lo que ha quedado de un bronco. Nos han quedado como 5 o 6 células, el resto ya desapareció, todo este bronco también ha sido destruido. Acá vemos un vasito, áreas de fibrosis. Como ven, toda la arquitectura está modificada, ¿no? Acá áreas de fibrosis. Estas áreas rosadas, áreas rojas, escolares, como los fibroblastos, son estas células anaerobias que van a producir el sistema nervioso, que le va a dar dureza y consistencia, como que va a ser, digamos, más duro de lo normal. Normalmente es como una esponjita, deja comprimirse y luego regresa a su estado normal, pero así ya cuando tiene áreas de fibrosis ya no se puede, digamos, hacer esa presión. ¿Puedes mover un poquito más? Ya que estamos viendo el edema se ve así, ¿no? Material rosado, amorfo, no tiene forma. El edema está dentro también de los espacios alveolares y también a nivel de los intersticios. Acá tenemos edema y áreas de hemorragia. Vemos los hematíes en gran cantidad. Ya digamos, como parte del espacio alveolar. Acá vemos parte del componente inflamatorio y acá vemos unas tramas también que se dibujan, vienen a ser parte de áreas de fibrosis, ¿no? Acá otra área hemorrágica, acá tenemos un fibroblasto, acá otro, hay varios fibroblastos. Ustedes también están en actividad, ¿no? Produciendo fibrosis, acá tenemos otra. Vean las áreas de estos espacios en un parénquima totalmente deformado, alterado. ¿Cómo es que la sangre empieza a desengar y a ocupar varios espacios? Y a veces no se diferencia bien si es un alveolo o será un bronquiolo respiratorio. No tiene bien células en espacio. Lo que se ve son estos hilos, algunas células y en la piel. ¿Ustedes creen que este pulmón le permite respirar al paciente? ¿Dónde va a entrar el oxígeno? ¿Dónde se va a realizar el intercambio? Es un pulmón que no le sirve. Pues prácticamente es un pulmón excluido, ¿no? Y así con todas esas alteraciones, lo único que le hace, digamos, es precipitarlo. Es un lugar donde van a ingresar microbios, gérmenes, hongos y se complican, ¿no? O sea, tiene su secuela, tiene su hueco ahí en el pulmón y a ese hueco le entra en otro organismo, ¿no? Y se complica. Esta es una tropa. También es una tropa. Es una tropa para los vamos a ir reconociendo las láminas, vamos a ir viendo qué elementos hay. Y como se darán cuenta, lo que predomina es una inflamación crónica. Esto queda. No son pacientes que tienen lesión. ¿Pueden mover un poquito más? Ahí podemos ver. ¿Dónde hay alrededor? hematíes, básicos de neoformación. Ahora, cercano a los bronquios, o también digamos en cualquier área del pulmón donde haya un área de inflamación, va a haber un área de reparación, ¿sí o no? Entonces, en esa área de reparación se forma el tejido de granulación. Y el tejido de granulación es base de neoformación con
componente inflamatorio y fibrosis. Pues acá tenemos componente inflamatorio, vean la pintura de los neutrófilos, tenemos acá algunos macrófagos, tenemos ahí linfocitos, hay linfocitos dispersos, células plasmáticas. Entonces vean todo ese cortejo sintomático del componente inflamatorio que hay, ¿no? En un pulmón en el que prácticamente se ha perdido toda la textura, estamos viendo áreas de hemorragia combinadas con edema. Esto no lo retiran ni 100 millones de macrófagos, no lo retiran. Ese daño está ya establecido. En ese pulmón ya el paciente no puede respirar, ¿no? Por más que le pongas oxígeno acá, no se va a realizar el decambulación. Pues por eso que estos pacientes también tienen disnea, ¿no? Les falta aire. Sienten esa sensación de ahogo, como que necesitan aire para poder respirar, pero vean su pulmón cómo está. Entonces, estos pacientes, si antes de entrar a la sala de operaciones, les hacen pruebas, ¿no? Salvo que digamos sea de emergencia, si entran directo, pero antes les hacen espirometría, les hacen diferentes pruebas de esfuerzo.